Si este libro fuera tan falso como dicen algunos, ¿por qué sigue cambiando la forma en que millones de personas ven el dinero? ¿Por qué después de tantos años sigue siendo el primer libro financiero que recomiendan emprendedores, inversores y personas que lograron salir de la carrera del salario? ¿Por qué tanta gente se molesta cuando lo lee? Muchos críticos dicen que la historia del padre rico es una mentira, que Robert Kiyosaki exageró partes de su vida o que su fortuna no proviene únicamente de inversiones tradicionales. Y puede que parte de esas críticas sean ciertas. Es más, en una entrevista, Robert Kiyosaki admitió que padre rico no existía, que era la creación de diversos mentores que había tenido a lo largo de su vida. Pero aquí está un punto que nadie analiza. Un libro no se vuelve influyente por la perfección de su historia, sino por el potencial de las ideas que despierta. Y lo que este libro hace es peligroso para la mentalidad tradicional. Te obliga a cuestionar algo que la mayoría nunca cuestiona: la forma en que te enseñaron a pensar y a percibir el dinero. Nos enseñaron a estudiar para trabajar, a trabajar para ganar dinero y a gastar el dinero que ganamos. Pero casi nadie nos enseñó a construir activos, a entender cómo funciona el sistema financiero o a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Por eso el libro incomoda, porque cuando lees aparece una sensación extraña en ti. Te das cuenta de que quizás has estado esforzándote mucho, pero siguiendo un camino que no te conduce a ningún lugar. Eso se llama disonancia cognitiva y es el momento en que una idea nueva choca con lo que siempre creíste. Y en ese momento tienes dos opciones: rechazar la idea pero seguir incómodo, o analizarla y crecer. En este video no vamos a discutir si cada detalle de la historia es perfecto. Vamos a hacer algo más útil: entender las lecciones que hicieron que este libro despertara financieramente a millones de personas y por qué, a pesar de las críticas, sigue siendo uno de los libros más influyentes sobre el dinero en el mundo. Hablemos de las lecciones de Padre Rico, Padre Pobre. La lección número 1: la definición funcional de activo y pasivo. La primera gran lección de Padre Rico y Padre Pobre parece simple, pero tiene el poder de cambiar por completo la forma en que ves el dinero. Un activo pone dinero en tu bolsillo y un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Puede parecer una definición demasiado básica, pero precisamente ahí está su fuerza. Durante años muchas personas han crecido creyendo que tener muchas cosas significa ser rico: una casa grande, un coche caro, tecnología nueva, ropa de marca. El problema es que muchas de esas cosas no generan ingresos, al contrario, generan gastos constantes. Y cuando los gastos crecen más rápido que tus ingresos, las personas se vuelven más dependientes de su salario, aunque desde fuera parezca que tienen una vida perfecta y próspera. Kiyosaki no intenta explicar la contabilidad tradicional, intenta enseñar una forma práctica de pensar. No importa lo que diga el banco, tu banquero, el agente inmobiliario o tus amigos, la pregunta clave es una sola: ¿esto que tengo aquí me paga dinero cada mes o me quita dinero cada mes? Un coche nuevo puede darte comodidad, pero financieramente suele ser un pasivo: gasolina, mantenimiento, seguro y depreciación constante. Una vivienda puede ser emocionalmente valiosa, pero si cada mes solo representa gastos y ninguna entrada de dinero, desde un punto de vista financiero sigue siendo un pasivo. En cambio, un pequeño negocio, una inversión que paga dividendos, un libro que genere regalías o una propiedad alquilada pueden convertirse en activos, porque crean flujo de dinero sin necesidad de trabajar cada hora por él. La mayoría de las personas pasa años intentando ganar más dinero, pero nunca aprende a construir activos, y cuando los ingresos aumentan, los gastos aumentan también, atrapándolos en lo que Kiyosaki llama la carrera de la rata: trabajar más para pagar más cosas que requieren seguir trabajando. La aplicación práctica de esta lección es directa. Haz una lista de todo lo que posees y clasifícalo en dos columnas: activos y pasivos. No importa el valor emocional ni el precio de compra, solo importa el flujo del dinero que generen. Este ejercicio suele ser incómodo porque muchas personas descubren que tienen más pasivos de los que imaginan, pero también es el punto donde comienza el cambio. El objetivo financiero no es solo ganar más dinero, sino usar ese dinero para adquirir activos que con el tiempo paguen tu estilo de vida. Cuando entiendas esta diferencia, empiezas a aplicarla de forma constante, tus decisiones de consumo cambian, tus prioridades cambian, tu camino financiero empieza a moverse en una dirección completamente distinta. Empiezas a pensar si esto pone dinero a tu bolsillo o saca dinero de él. Lección número 2. La carrera de las ratas. Una de las ideas más incómodas del libro es también una de las más reales. Muchas personas no están trabajando para construir libertad financiera, están trabajando para sostener un sistema de gastos que nunca termina. A este ciclo Kiyosaki lo llama la carrera de la rata. El patrón es sencillo: consigues un trabajo, empiezas a ganar dinero, mejoras un poco tu estilo de vida, aparecen nuevos gastos y entonces necesitas seguir trabajando o trabajar más para mantener ese nuevo nivel. Luego llega el aumento del sueldo, pero en lugar de
acercarte a la libertad aparecen los gastos mayores, un coche mejor, una casa más grande, más suscripciones, más compromisos financieros. Sin darte cuenta, el aumento que debería darte tranquilidad termina aumentando tu dependencia del ingreso mensual. Lo más interesante de esta idea es que no se trata solo de economía, se trata de psicología. Cuando una persona mejora sus ingresos, siente que merece mejorar su estilo de vida inmediatamente, y eso es exactamente lo que mantiene el ciclo funcionando. No porque la gente sea irresponsable, sino porque todo el sistema empuja en esa dirección. Créditos fáciles, financiación inmediata, pagos a largo plazo, mensajes constantemente publicitarios que asocian el éxito con el consumo. La trampa es invisible porque desde fuera parece progreso, más salario, más cosas, más comodidad. Pero por dentro muchas personas sienten más presión que antes, porque ahora necesitan ese ingreso para sostener la vida que construyeron. No pueden parar, no pueden cambiar de rumbo fácilmente y muchas veces tampoco pueden asumir riesgos que podrían mejorar su futuro financiero. Y aquí aparece la pregunta incómoda que propone esta lección. Si dejaras de trabajar mañana, ¿cuánto tiempo podrías mantener tu vida actual? ¿Un mes, 3 meses, 6 meses, un año? La respuesta revela algo importante. No importa si ganas 1.500 o ganas 5.000. Si dependes completamente del próximo sueldo para pagar tus gastos, sigues dentro de la carrera de la rata. Y muchas veces las personas con ingresos más altos pueden estar incluso más atrapados, porque sus compromisos financieros también son más grandes. La aplicación práctica de esta lección no es dejar de disfrutar la vida, sino empezar a romper el ciclo poco a poco, destinar una parte del ingreso a construir activos, reducir gastos innecesarios que solo sostienen apariencias y crear un colchón financiero que te dé margen de decisión. El objetivo no es trabajar toda la vida más duro, sino construir un sistema en el que con el tiempo el dinero también empiece a trabajar para ti. Lección número 3. Trabaja para aprender y no solo para ganar dinero. Una de las ideas más disruptivas del libro es esta. Un empleo no debería evaluarse únicamente por el sueldo que paga, sino por las habilidades que te ayuda a construir. Muchas personas toman decisiones laborales basadas exclusivamente en los salarios inmediatos, sin preguntarse si este trabajo está acercando a una versión más capaz, a una versión más preparada y una versión más libre para su futuro. El problema de pensar solo en dinero es que el dinero de hoy puede desaparecer mañana. Un despido, una crisis económica, un cambio tecnológico o una enfermedad pueden eliminar un ingreso en cuestión de semanas. Pero las habilidades desarrolladas con el tiempo, comunicación, ventas, liderazgo, negociación, pensamientos estratégicos, permanecen contigo toda la vida y pueden abrir nuevas oportunidades una y otra vez. Kiyosaki insiste especialmente en una habilidad que muchas personas subestiman: saber vender. Vender no significa únicamente ofrecer productos, significa saber presentar ideas, convencer, negociar, comunicar el valor y generar confianza. Una persona que domina esta habilidad puede crear oportunidades incluso cuando el mercado cambia, porque sabe cómo convertir conocimiento en ingresos. Junto a la venta, el libro destaca otras habilidades: liderar equipos, gestionar el fracaso sin paralizarse, comunicar ideas con claridad y entender cómo funcionan los negocios más allá de una sola tarea específica. Estas habilidades convierten a una persona en alguien adaptable, alguien capaz de reinventarse cuando las circunstancias cambian. Y aquí aparece un cambio de mentalidad importante. En lugar de preguntarte únicamente cómo me van a pagar, empieza a preguntarte qué voy a aprender aquí que aumente mi valor durante los próximos 10 años. Un trabajo que te enseña habilidades valiosas puede ser más rentable a largo plazo que uno mejor pagado pero repetitivo, donde cada año haces exactamente lo mismo y tu capacidad profesional apenas crece. La aplicación práctica de esta lección es sencilla pero poderosa. Antes de aceptar un empleo, un proyecto o incluso una colaboración, pregúntate qué habilidades concretas vas a desarrollar. Aprenderás a negociar, a gestionar clientes, a dirigir proyectos, a comunicar mejor, a entender cómo funciona un negocio desde dentro. Y si la respuesta es que solo vas a cumplir tareas repetitivas sin crecimiento real, puede que estés intercambiando tiempo por dinero sin construir ningún activo personal duradero. La verdadera seguridad financiera no proviene solo de lo que ganas hoy, sino de lo capaz que eres de generar ingresos mañana, sin importar cómo cambien las circunstancias. Y esa capacidad se construye cada vez que eliges aprender algo que aumente tu valor en el mundo real. Lección número 4. La educación financiera es tu responsabilidad, únicamente tuya. Una de las ideas más incómodas pero más liberadoras de este libro es que nadie vendrá a enseñarte a manejar tu dinero si tú no decides aprender por tu cuenta. Durante años muchas personas justifican sus problemas financieros diciendo: en el colegio nunca me enseñaron esto. Y aunque esa afirmación sea cierta, quedarse allí significa seguir delegando la responsabilidad de algo que determina gran parte de la vida adulta. El sistema educativo tradicional fue diseñado principalmente para formar profesionales capaces de trabajar dentro de organizaciones, llegar a tiempo, cumplir tareas, seguir instrucciones y dominar conocimientos técnicos específicos. Todo
Todo eso es útil, pero deja un vacío importante. ¿Cómo funciona realmente el dinero? ¿Cómo se crean ingresos? ¿Cómo se gestionan deudas? ¿Cómo se invierte? ¿Cómo se construyen activos? ¿O cómo se planifica financieramente el futuro? Esa parte simplemente no suele enseñarse de forma práctica. La consecuencia es que muchas personas comienzan a ganar dinero sin saber administrarlo. Aprenden a trabajar, pero no aprenden a hacer que el dinero trabaje para ellas. Con el tiempo, esto genera una paradoja. Personas con buenos ingresos que viven constantemente presionadas porque nunca desarrollaron conocimientos básicos de gestión financiera. La lección aquí no busca culpar al sistema ni a la familia, sino devolver el control al individuo. En el siglo XXI, la información financiera ya no está escondida en las bibliotecas inaccesibles. Está disponible en libros, podcasts, cursos online, entrevistas, conferencias y contenido educativo accesible desde el teléfono. La diferencia entre quien mejora su situación financiera y quien permanece estancado muchas veces no es la inteligencia ni el origen, sino la decisión de dedicar tiempo a aprender lo que nunca le enseñaron. Y aquí aparece una idea poderosa. La ignorancia financiera hoy no es permanente, es opcional, porque nadie te lo ha explicado antes, pero puedes empezar a aprender desde hoy mismo si tú decides hacerlo de manera constante. La aplicación práctica de esta lección es extremadamente sencilla. Reserva al menos una hora a la semana exclusivamente para la educación financiera, una hora para leer un libro sobre dinero, escuchar un podcast de inversión, aprender conceptos básicos de activos y pasivos o entender cómo funcionan los impuestos y el ahorro. Parece poco tiempo, pero acumulado durante meses produce un cambio enorme. En un año, esa hora semanal puede colocarte muy por delante de la mayoría de las personas que nunca decidieron dedicarle tiempo consciente a entender el dinero. La educación financiera no es un evento puntual, es un hábito, y cada pequeña sesión de aprendizaje reduce la dependencia y aumenta la claridad de las decisiones económicas y te acerca a una vida donde el dinero deja de ser una fuente constante de preocupación y empieza a convertirse en una herramienta que sabes utilizar. Lección número 5. Ocúpate de tu propio negocio. Una de las ideas más prácticas del libro es entender que tu empleo no es tu negocio, tu empleo es el negocio de otra persona. Y aunque pueda darte estabilidad, experiencia y aprendizaje, rara vez será el vehículo que construya tu verdadera libertad financiera. La propuesta de esta lección no es que abandones el trabajo ni lanzarte impulsivamente a emprender sin preparación, sino algo mucho más inteligente, construir tu propio sistema de activos en paralelo. Muchas personas creen que para empezar un negocio necesitan grandes cantidades de dinero, oficinas o estructuras complejas. Sin embargo, la idea central aquí es distinta. Tu negocio comienza cuando empiezas a crear activos que pueden generar ingresos independientemente de tu tiempo directo. Puede ser algo pequeño al principio o incluso invisible para los demás, pero lo importante es que cada semana estés construyendo algo que con el tiempo pueda producir ingresos sin depender exclusivamente de tu salario. Ese negocio propio puede adoptar muchas formas. Puede ser un canal de contenidos que crece lentamente y más adelante genera ingresos publicitarios, un pequeño proyecto digital, un producto que vendes online, una inversión que produzcas dividendos, un libro, una marca personal, un servicio que luego se convierta en un sistema o incluso la adquisición progresiva de activos financieros o inmobiliarios. Lo importante no es la forma exacta, sino el principio. Mientras trabajas para pagar tus gastos actuales, construyes algo que pagará tus gastos a futuro. Esta lección también resuelve una excusa muy común: no tengo dinero para empezar. En la mayoría de los casos, lo que falta no es dinero, sino tiempo asignado de manera consciente. Muchas personas dedican horas al entretenimiento pasivo cada semana sin darse cuenta de que si reservaran una pequeña parte de ese tiempo para construir activos, en pocos años podrían tener fuentes de ingresos adicionales funcionando. La aplicación práctica es extremadamente concreta. Bloquea al menos 5 horas a la semana para trabajar en tu proyecto. No hace falta que sean seguidas. Pueden ser 30, 40, 50 minutos al día. Durante ese tiempo no trabajas para el negocio de tu jefe, trabajas para construir algo que sea tuyo. Al principio los resultados pueden parecer pequeños, pero la acumulación de semanas y meses crea la diferencia enorme entre quien solo depende de su salario y quien empieza a construir un sistema propio. El objetivo no es abandonar la seguridad actual de un día para otro, sino crear progresivamente nuevas fuentes de ingresos que con el tiempo reduzcan tu dependencia del empleo tradicional. Cada hora invertida en tu propio proyecto es una pequeña semilla de independencia futura. Y cuando esas semillas se acumulan durante años, dejan de ser proyectos pequeños y comienzan a convertirse en una verdadera columna de activos que trabaja contigo, incluso cuando tú no estás trabajando.
La lección 6. Los obstáculos están dentro de ti y no fuera. Una de las enseñanzas más incómodas y al mismo tiempo más liberadoras del libro es entender que en la mayoría de los casos los mayores límites financieros no están en la economía, en el gobierno ni en la falta de oportunidades, sino en los patrones mentales que repetimos diariamente. Según esta lección, existen 5 enemigos principales que frenan el crecimiento económico de las personas: el miedo, el cinismo, la pereza, las malas influencias y la arrogancia. Todos ellos son obstáculos internos que influyen directamente en las decisiones que tomamos. El primero, el miedo, suele aparecer como temor a perder el dinero, a equivocarse o a tomar decisiones que no funcionen. Muchas personas prefieren no actuar antes que enfrentar la posibilidad de cometer errores, y esa parálisis termina siendo más costosa que cualquier fallo. El segundo enemigo es el cinismo. Es todavía más peligroso porque se disfraza de inteligencia. El cínico siempre encuentra una razón lógica para no intentar algo. Eso no funciona, eso es demasiado arriesgado, eso solo sirve para los que ya tienen dinero. Y en realidad muchas veces no es análisis objetivo, sino una forma sofisticada de justificar la inacción. La pereza es otro obstáculo frecuente, aunque rara vez aparezca como falta total de actividad. Muchas personas están ocupadas todo el día, pero no necesariamente avanzan hacia sus objetivos financieros. Se mantienen ocupados en tareas urgentes, distracciones o actividades que no construyen activos, mientras postergan lo realmente importante. A esto le suman las malas compañías, rodearse de personas que constantemente critican, desmotivan o ridiculizan cualquier intento de progreso, termina afectando la mentalidad y las decisiones. Finalmente, la arrogancia completa el cuadro. Creer que ya se sabe todo impide aprender, y quien deja de aprender deja también de crecer, de vivir. La fuerza de esta lección radica en que devuelve la responsabilidad al individuo. Es más fácil culpar al entorno que revisar las propias creencias, pero el cambio real comienza cuando una persona reconoce que muchas de sus limitaciones provienen de hábitos mentales repetidos durante años. Al identificar estos enemigos internos, se vuelve posible empezar a transformarlos. La aplicación inmediata es sencilla pero profunda. Observa tu diálogo interno y tus conversaciones habituales. Cada vez que escuches decir "eso es imposible", "eso no es para mí" o "algún día lo intentaré", pregúntate si estás describiendo un hecho real o estás repitiendo una excusa aprendida. Además, revisa tu entorno, revisa quién te rodea. Las personas con las que hablas con más frecuencia influyen directamente en tu nivel de ambición, en tu forma de pensar. Rodéate en la medida de lo posible de las personas que estén construyendo proyectos, aprendiendo y actuando, no solo comentando lo que otros hacen. Superar estos obstáculos no ocurre de un día para otro, pero cada vez que eliges actuar, a pesar del miedo, aprender en lugar de criticar, priorizar lo importante en lugar de lo cómodo, mantener una mentalidad abierta, comienzas a romper patrones que durante años han limitado a muchas personas. Y cuando esos patrones cambian, también cambia la dirección de tus resultados. Lección número 7. El dinero es una herramienta, no es el objetivo. Una de las ideas más transformadoras del libro es entender que el dinero por sí mismo no es la meta, sino es una herramienta. Muchas personas pasan toda su vida persiguiendo los ingresos más altos sin detenerse a pensar para qué quieren realmente ese dinero. Suben el salario, mejoran su estilo de vida, aumentan sus gastos y vuelven a necesitar más ingresos para mantener ese estilo de vida. El ciclo se repite durante décadas. Desde fuera parece un progreso, parece que tienen una vida maravillosa, pero en realidad muchas veces es solo una versión más cómoda de la misma dependencia. La enseñanza central aquí es clara: el verdadero valor del dinero no está en lo que compras, sino en la libertad que te permite crear. Las personas que entienden esto no trabajan únicamente para acumular dinero, sino para construir sistemas, activos, inversiones, negocios o proyectos que generen ingresos incluso cuando ellos no están presentes. El objetivo no es tener más cosas, sino es tener más control sobre el propio tiempo. Esta diferencia explica por qué existe una gran distancia entre quien parece rico y quien realmente lo es. El que parece rico suele tener un coche nuevo, una casa grande o ropa de marca, pero muchas veces todo eso está financiado con deudas que obligan a mantener un nivel de ingresos constante. Su estilo de vida depende de seguir trabajando al mismo ritmo. En cambio, la persona financieramente sólida suele construir primero sus fuentes de ingresos pasivos y luego decide qué nivel de vida puede permitirse de manera sostenible. Los lujos llegan después de la estabilidad, no antes. Esta lección también cambia la manera de medir el éxito financiero. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cuánto tiempo podrías vivir sin trabajar si dejaras de hacerlo mañana. Dos personas pueden generar el mismo salario, pero aquella que invierte, ahorra y construye activos estará mucho más cerca de la libertad que aquella que gasta todo lo que gana. La aplicación inmediata es directa. Pregúntate con claridad:
¿Para qué quieres el dinero? No basta con respuestas generales como para vivir mejor o para estar tranquilo. Sé específico. Quizás quieres tener la opción de trabajar menos horas, pasar más tiempo con tu familia, viajar durante ciertos meses del año o dedicarte a un proyecto personal sin presión económica. Cuando el dinero tiene un propósito definido, tus decisiones cambian. Empiezas a gastar con más intención, a priorizar la construcción de activos y a evaluar cada compra, no solo por su precio, sino por su impacto en tu libertad futura. Entender que el dinero es una herramienta transforma la relación que tienes con él y deja de ser algo que persigues sin fin y se convierte en un recurso que utilizas estratégicamente para diseñar la vida que deseas vivir. Y cuando ese cambio de mentalidad ocurre, las decisiones financieras dejan de ser impulsivas y comienzan a formar parte de un plan consciente a largo plazo. En conclusión, si tuvieras que quedarte con la esencia de Padre Rico y Padre Pobre, sería esta: la libertad financiera no empieza cuando ganas más dinero, empiezas cuando cambias la manera en que piensas a utilizar ese dinero. Primero, descubre si estás en la carrera de las ratas, si depende totalmente de tu sueldo. El problema no es cuánto ganas, sino el sistema en el que estás viviendo. Segundo, aprende a diferenciar real entre activos y pasivos. Los activos ponen dinero en tu bolsillo y los pasivos lo sacan. Tercero, asume que la educación financiera depende de ti. Nadie vendrá a enseñarte si no decides aprenderlo. Cuarto, trabaja para aprender habilidades valiosas, no solo para cobrar a final de mes. Quinto, construye algo tuyo en paralelo, aunque empieces pequeño, empieza. Sexto, vigila a los enemigos internos, miedo, excusas, cinismo, porque suelen ser el verdadero freno. Y séptimo, recuerda que el dinero no es el objetivo, es la herramienta que compra tu tiempo, tu libertad y tus opciones de vida. Si aplicas estas 7 ideas, no solo habrás entendido el libro, habrás captado el 90% de su valor práctico, y lo importante no es leerlas, es empezar a vivirlas desde hoy.